Bienvenidos, esto es Ensalada de Tópicos, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Hoy tengo de invitados a Juan Carlos Zúñiga, periodista, conductor del noticiero Reporte 100, y a Daniel Rivera, director de Macrodata, casa de estudios de opinión y de mercado, de opinión pública, perdón, y de mercado, y estamos aquí para hablar sobre los 2 años, hacer un análisis o una opinión sobre estos 2 años de gobierno de Claudia Pavlovich en el estado de Sonora. Podríamos empezar, creo, por lo económico, o bueno, podemos dar una reflexión, Juan Carlos, de 1 minuto, como entre al tema sobre estos 2 años de gobierno. Pues se cumplen 2 años ya de la gestión de la gobernadora Claudia Pavlovich y ahorita que antes de entrar aquí a la grabación platicamos que en campaña el principal ofrecimiento que hizo fue el combate a la corrupción y el combate a lo que ocurrió en el sexenio anterior. Creo que la principal promesa que hizo la gobernadora de meter a la cárcel a Guillermo Padres, que aunque no lo dijo de esa manera, está cumplido, y entonces en ese sentido el tema del combate a la corrupción y todo ya pasa a segundo plano, el tema del combate al pasado, porque pues ya está Padres en la cárcel y en esa parte pues digamos que ya cumplió, aunque fue la Procuraduría General de la República la que tiene bajo proceso al exgobernador. Sí me llama la atención que todavía a 2 años de gestión, vi una entrevista en una televisora local que le hicieron a la gobernadora, de 40 minutos de la entrevista, sí observé que todavía 25 minutos fueron dedicados a hablar del pasado. Entonces creo que ya es tiempo de dejar el pasado en el pasado, al haberse cumplido ya la promesa de castigar el pasado, ya está Padres en la cárcel, y ahora sí, a que le imprima su propio estilo y que le imprima su propia obra al gobierno del estado. Es decir, es momento de ya dejar el pasado en el pasado y empezar ya a gobernar en el presente. Muy bien. Daniel. Yo la reflexión que haría primero es que se acabó la luna de miel, ¿no? Creo que cerrando el segundo año se acaba ese bono democrático de un inicio, más viniendo de una situación tan adversa como fue el sexenio de Guillermo Padres, o el final del sexenio de Guillermo Padres, que fue tan truculento, ¿no? Tan lleno de escándalos de corrupción, tan movido en ese sentido. Llega un nuevo gobierno. En el aspecto de la corrupción se ve un combate frontal hacia atrás. No hemos visto todavía un combate frontal a lo actual, no hemos visto algún funcionario acusado, no hemos visto ninguna investigación formal. Probablemente, a lo mejor existen, pues, ¿no? Y no las hemos conocido, pero no ha habido todavía, pues, esa demostración de lo que decía ahorita Juan Carlos, que es ahora ver hacia el frente. Yo creo que mediáticamente sigue estando todavía muy poco tocada, o sea, creo que no hay medios, por lo menos medios mainstream ahorita que podamos decir que ya están sacando cosas más importantes respecto a lo que no se hace bien o lo que se está haciendo mal. Entonces, por ese lado, creo yo que ahorita estos 2 años marcan ya el final de esa luna de miel mediática y luna de miel con la población. También viene el año electoral, ya se abrió el ciclo electoral 2018 y ahí se alborota todo el gallinero, pues, ¿no? Habíamos visto un PAN muy bocabajeado, que no levantaba la mano. Creo que ahora vamos a ver a una oposición, creo, un poco más activa, o yo esperaría ver una oposición un poco más activa, y pues que ahora se vienen realmente los verdaderos retos para la gobernadora. Muy bien, yo creo que es, entre comillas, ¿no?, lo normal, siento, estos 2 primeros años de luna de miel mediático, siempre se ha dado. Sí, aquí yo percibo una exageración, una burbuja sí que han encapsulado a la gobernadora muy férrea, y una obsesión también diría en cuanto a proyectarle una imagen
inmaculada a la gobernadora, y de sensibilidad y de trabajo arduo, ¿no? Pero sobre todo esa obsesión de inmacularla. Siento que la tienen muy protegida, que las entrevistas o declaraciones se dan solamente en escenarios muy controlados, porque creo y siento que nunca ha sido una característica de ella su comunicación, ¿no? Su elocuencia en la comunicación. Yo veo una similitud en las dificultades comunicativas entre ella y Enrique Peña Nieto, lo siento. Entonces creo que eso lo han detectado desde el inicio, porque yo recuerdo aquella entrevista banquetera, ¿no? Donde empezó a hablar le preguntan sobre la violencia, la delincuencia, y se suelta hablando que era la globalización de la información, y que lo que se veía en Colombia, Yucatán, Venezuela, pues sentía que se veía aquí. Bueno, cantinfló totalmente. Y a partir de ahí, veo que esas, hasta las banqueteras las tienen muy controladas, ¿no? Bueno, doy este preámbulo para señalar esa obsesión, pues, ¿no? Que hay en crear esta imagen impoluta de la gobernadora. Por otro lado, bien mencionado, Juan Carlos, qué bueno que lo señalas, lo subrayas, que la PGR fue quien, Padres está ahí por un asunto de delitos federales, que la denuncia viene del movimiento que es de los malnacidos, ¿no? 2013, por ahí. Y bueno, aquí la Fiscalía Anticorrupción, que fue así como el punto central, ¿no? de su campaña y de gobierno al inicio, que era el ataque frontal precisamente a la corrupción, pues creo que se ha quedado a deber. Sí ha sido muy pues certera, ¿no? Con la oposición, con el PAN, con la pasada administración, aún así siento que ha sido hasta selectiva, ¿no? Ahorita cuando entremos a ese tema de la Procuraduría de Justicia, pues daré mi punto de vista del por qué hasta con ellos ha sido selectiva. En lo que respecta a priistas, pues no se ha visto nada, presidente, el alcalde, pero el alcde de San Javier que se autocompró, ¿no? Y era así como para que vean que también a priistas, en fin, bueno. Yo, mi percepción de este gobierno, entonces, para cerrar este punto, creo que se sostiene mucho de una estrategia de comunicación, de una estrategia de lo que dije ahorita, de encapsular y crear una burbuja, ¿no? Pero ya eso poco a poco se ha estado acabando, porque la retórica esta del gran gobierno, de que vamos muy bien, que hay rumbo, pues no está coincidiendo con los números, ¿no? Y yo creo que si no hay coincidencia con acción y números, tarde que temprano se va a caer, y creo que ya está sucediendo bien el declive por ahí. Además de que creo que para este asunto del 2018 viene se va a tensar mucho en el PRI, hacia el interior del PRI, con el grupo del sur, ¿no? Del grupo de los burdos, ¿no? Y al interior del mismo gobierno, creo yo que también ya va a empezar a haber ese tipo de fracturas, porque hay gente que se dice que ya lo hay, gabinete, ¿no? O sea, el gabinete nunca ha estado muy cohesionado, pero creo que ya va a empezar a salir a la luz pública. Bien, bueno, entramos por el tema económico. Juan Carlos, ¿cómo has visto estos 2 años en lo económico? El gobierno manifiesta que ha habido un crecimiento del 5% de la economía, 5% de la economía anual, que eso es el doble de la media nacional, es el doble de 2.5% de crecimiento económico de la media nacional, y ha crecido más el Estado con respecto al país, a la nación. Es un dato que ellos mismos proporcionan, el secretario de Economía, Jorge Vidal. Pero vienen datos muy importantes con la renovación del Tratado de Libre Comercio, o la posible cancelación, o la renegociación, por ejemplo, en materia automotriz, donde el gobierno de Estados Unidos el gobierno de Trump está proponiendo que un alto porcentaje de las refacciones y de los elementos con que se construyen o se ensamblan los carros sean con origen de Estados Unidos o con origen de Norteamérica. Eso le va a pegar mucho a la industria automotriz, y ahí tienen un reto muy importante en el caso de Hermosillo. Creo que en la parte económica el reto que le ha faltado a este gobierno es trabajar en la mejoría de los salarios que se ofrecen, porque si bien se generaron en el último
año 40,000 empleos, Sí. que es una buena cifra, y revirtieron la tendencia de pérdida de empleos que tenía el último año de Guillermo Padres. O sea, hubo ahí, ganaron algunos, Sonora ganó algunos sitios en el ranking de generación de empleos y en crecimiento económico. Si bien se están generando empleos, no son lo suficientemente remunerados. Yo destacaría como positivo el hecho de que esta gestión ha logrado alianzas importantes con Arizona, con Nuevo México, independientemente de la relación que tiene el país con Donald Trump o con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, esto de la megaregión creo que es positivo en el sentido de que se está protegiendo la zona económica entre Arizona y Sonora ante una eventual crisis en la que va a entrar el Tratado de Libre Comercio. Pero en sí, ese sentido, yo acentuaría no... la parte, Sí. yo destacaría la parte de que falta generar calidad en los empleos. O sea, empleos mejor remunerados. Bueno, esa era Sí. la pregunta, porque la megaregión no seguimos siendo, nos siguen tomando como un país maquilero, pues, ¿no? O sea, no veo una mejora en la calidad del empleo, ¿no? Esta cuestión de la megaregión y se van a no sé cuántas maquilas y todo esto, pues sigue acabando lo mismo, ¿no? Y yo creo que las maquilas puede ser de los generadores de empleos, pero más crueles, digo, socialmente, que existen, porque de repente de un día para otro se van, y si no, pregúntaselo a Juárez, ¿no? Esa ha sido la descomposición social del tejido social de Juárez, ¿no? ¿Cuántos habitantes de otros estados, sobre todo de Veracruz, ¿no? Mayoritariamente los juarochos que le dicen, pues se quedaron de repente sin nada, ¿no? Sí. ¿Y por qué ese destejido social? Bueno, pues está el narco y son presas inmediatamente, ¿no? ¿De qué van a vivir? Pues bueno. Daniel. Fíjate que yo veo en la parte de economía uno de los principales logros, creo, de este gobierno, ¿no? Creo que es probablemente de los secretarios mejor evaluados, mejor vistos, porque también trae un historial, digamos, importante en temas de empresa, en temas de banca de desarrollo, etc. Entonces creo que le entiende al tema, pues, Jorge Vidal, del tema de la economía. Me parece sí muy importante el tema de la generación de empleo que hablaban ahorita y el crecimiento de la economía como tal. El crecimiento de la economía nos beneficia a todos, pues, ¿no? Desde abajo hasta arriba, pues, porque crean más empleos, esos empleos crean más consumo, esos consumos crean mejores servicios, crean mejor infraestructura, etc. Donde yo veo que nos falta todavía es en unos principales retos, que es pasar de esa economía del trabajador, de la maquila, a la economía del conocimiento, a la economía de la tecnología. Creo que Sonora, al estar tan pegado a los Estados Unidos, al ser un estado fronterizo, al tener buenas instituciones educativas, tiene la opción o tendría la opción de convertirse en otro tipo de economía más enfocada en el desarrollo tecnológico. Hemos visto casos aquí de empresas que lo hacen, Intubo, por ejemplo, u otro tipo de empresas que buscan el talento y lo desarrollan no solamente en la parte de maquila, sino en la parte de conocimiento. La Ford, ¿no? La Ford sí, capacita muy bien. Ha hecho buen trabajo. Ahora, nos enfrentamos a retos muy importantes. Ford ya canceló sus planes de expansión que tenía para acá y hay una posible decremento en la producción de ellos en el futuro cercano. Creo que ahí es donde la megaregión debería de entrar, y no solamente ser algo de eventos, ¿no? Creo que todavía el tema de la Sonora Arizona, o de la Sonora Arizona Nuevo México, o como queramos llamarle, se sigue viendo solamente como una cuestión de eventos, una cuestión de cúpulas, o sea, donde los empresarios van a Phoenix, platican y hacen negocios, y los empresarios de Phoenix vienen para acá, platican y hacen negocios, pero aún no vemos cuestiones, digamos que aterrizadas para la gente en este sentido. Creo que eso es lo que le hace falta al tema económico aquí actual, pero sí creo que el tema del precio del dólar en el futuro, el tema del TLC, el tema de Donald Trump, el tema fronterizo, porque no solamente es un tema económico, también es un tema cultural, puede venir a afectarnos importantemente y tenemos que estar preparados en ese sentido.
Muy bien. Bueno, para cerrar lo que estaba hablando yo de las cuestiones estas de la maquiladora, lo que te dejan, ¿no?, en la sociedad. Por ejemplo, aquí tenemos una Ford que ha sido, creo yo, muy responsable en lo social, ¿no? Ha creado una base. Tú platicas con un técnico de Ford, tiene un nivel cultural por lo menos más, notas, ¿no?, que es más elevado que cualquier, o de su nivel técnico, obrero, por decirlo así, ¿no? Es constantes capacitaciones en todos los sentidos, ¿eh? No nada más laborales ni técnicos, sino hay superación personal. Bueno, en fin, se han metido también un poco a la educación, pues eso es lo que voy. Hay una responsabilidad social por parte de la empresa. El plan original era quedarse, pues, no vino para irse al año siguiente, pues, como otro tipo de máquinas. A eso es lo que voy. Hay otros vienen, en cuanto, si China les mejora la oferta por 10 centavos, pues vámonos, se van, ¿no? Entonces dejan a toda una fianza que sacaron su crédito Infonavit, que los dejan endeudados y los dejan prácticamente en la calle, ¿no? A eso es a lo que me refería, que a veces es muy injusta ese tipo de generación de empleos, ¿no? En cuanto a Sonora, sí, crecimiento económico, pero ves los datos del ENOE, el último estudio, son el 51% de los sonorenses gana hasta 6,000 pesos, ¿no? Entonces, cuando estamos, según Standard & Poor's, es el tercer municipio más rico, Hermosillo, después de San Nicolás de los Garzas y Gómez Palacios, y que supuestamente nos tocaría 29,000 pesos per cápita, y ves los datos del ENOE, los reales, porque el otro es macroeconomía, lo distribuyes nomás la riqueza, ¿no? Entonces te habla de que hay una excesiva mala distribución de la riqueza, concentración, y eso no es más que un reflejo de corrupción e impunidad, ¿no? Cuando la riqueza no es bien distribuida, pues entonces crece la economía 5%, pero los sueldos son miserables. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No se puede, incluso, bueno, están alardeando sobre todo ese dato de la generación de más de 40,000 empleos, pero si los sueldos siguen siendo paupérrimos, pues no hay mucho de qué presumir, ¿no? No se debería, ¿no? Pero bueno, alguna estrategia tienen que crear, ¿no? Siento que en ese sentido, pues el Estado sigue muy estancado, ¿no? Las desigualdades siguen siendo muy marcadas, y hemos visto, por ejemplo, hay el poblado Miguel Alemán es una olla de presión, ¿no?, donde se genera más del 50% de la riqueza del Estado, pero insisto, sueldos paupérrimos, una habitación flotante, hay gente que oficialmente no existe. Entonces estos datos de crecimiento económico pues no están bajando, ¿no? Sí, el crecimiento es real, pero la desigualdad también es real. Y está creando mucha desigualdad social, ¿no? Bueno, sí. En lo social, ¿cómo ves la política social que se ha instaurado en el Estado estos 2 años? Porque dicen que ahora se ha recuperado la confianza, no es el discurso que todo el mundo trae, no sé a qué confianza se refieran. Porque el político sigue viendo mal visto. En materia de desarrollo social, sí, este gobierno le queda de ver, porque los que son expertos en desarrollo social no están en la Secretaría de Desarrollo Social. Me parece que el perfil del secretario de Desarrollo Social, Rogelio Díaz Brown, no es el adecuado para esa responsabilidad, porque cuando uno conversa con él no maneja datos, no maneja cifras, no maneja información que te pueda dar una idea de que las políticas de desarrollo social se estén implementando de manera adecuada. Los programas que se han implementado en desarrollo social son los mismos que se han venido implementando en los últimos sexenios. Se han replicado algunas ideas del gobierno federal, pero no veo una política innovadora para sacar de la pobreza a cientos de miles de sonorenses, a miles de sonorenses que no tienen para comer, no tienen para vivir, que de hecho las cifras, de acuerdo con la última encuesta del INEGI, manifiestan un estancamiento. O sea, no hay un crecimiento de la pobreza extrema, pero tampoco hay una reducción de la misma. Es decir, no se ha generado algo innovador en ese sentido. Como por ejemplo, en el Ayuntamiento de Hermosillo hay un programa que se llama En Causa, donde está muy interesante lo que están haciendo ahí, de prácticamente agarrar a las familias,
capacitarlas, ofrecerles educación, alimentación y luego darles las herramientas. ¿Capacitarlas en qué? Sí, las llevan así como son. Es un programa piloto, ¿no? Meten a toda la familia, a los niños a la escuela, a estudiar, a deporte, actividades, al papá a capacitarlo en algún oficio, en alguna técnica, a la mamá en cursos también de capacitación, les enseñan a poner algún negocio para que después se egresen y durante ese tiempo los becan y les dan ayudas para alimentación y demás, y ya cuando egresan les ponen su casa y la idea es que luego ellos sean autosuficientes. A mí me parece que hay un programa innovador que se llama En Causa, ¿no? No veo esa innovación a nivel estatal, es decir, me parece que en materia de combate a la pobreza sí le queda de ver el Estado, porque no veo algo trascendente, algo innovador, salvo lo mismo que se ha hecho y ha habido incumplimiento porque no han salido con tiempo los pagos para becas, no han salido con tiempo los pagos para los adultos mayores que no tienen seguridad social, estos programas de asistencia. Entonces, sí, me parece que falta una política de desarrollo social innovadora, algo con lo que efectivamente se pueda combatir la pobreza. Daniel. Fíjate que yo lo que veo es que la parte de la social o desarrollo social tratan, por lo menos mediáticamente, de basarla en la sensibilidad de la gobernadora como madre o como mujer, pues, ¿no? Que digo, a lo mejor mediáticamente tiene sentido, pero a final de cuentas la política pública que se implementa no ofrece nada distinto. O sea, estamos tratando de combatir el problema de la pobreza, que ha sido un problema de siempre, con las mismas estrategias de siempre. O sea, pensando que becando así nomás por becar a los adultos mayores o a los niños o a las madres solteras, etcétera, vamos a poder sacar de la pobreza a tantas personas, ¿no? Cuando lo que tenemos que ver es cómo mejoramos la calidad de vida. Entonces, yo coincido totalmente con Juan Carlos. Creo que los perfiles que están ahí, no solamente de lo mejor del secretario, sino del equipo, debería de ser diferentes. Creo que debería de ser gente muy preparada en el tema de política pública basado en estadística. O sea, creo que debería de ser de esas secretarías que llevaran un servicio profesional de carrera, como los diplomáticos, por ejemplo, ¿no? Gente que sea preparada localmente, inclusive aquí en Sonora hay buenas escuelas, buenos estudios. El Colegio Sonora tiene una parte de sociología y una parte de economía muy importante que puede formar ese tipo de perfiles, o inclusive en el extranjero, o inclusive para eso nos podría servir la parte de Sonora, Arizona, ¿no? Para tratar de mejorar nuestros perfiles dentro de los gobiernos. Y creo que actualmente no hay nada nuevo bajo el sol en ese aspecto. Creo que el secretario se ha ocupado más de su tema político, de promoción política, que de realmente ir y sacar a la gente de la pobreza con cuestiones innovadoras o con cuestiones que hagan la diferencia. No veo pues una Secretaría de Desarrollo Social como algo que presumir, ni mucho menos, ¿no? Creo que por el contrario es de las que más nos ha dejado de ver en este sexenio. Coincido totalmente y coincido también muy bien con Juan Carlos en que no está el perfil adecuado. Rogelio Díaz Brown es un exalcalde cajemense que de los más cuestionados, que quizás si fuera al revés, ¿no? La cosa, el PAN hubiera llegado y viene a combatir con toda la corrupción, estaría en serios problemas, ¿no? Creo yo que sí fue muy señalado su actuar como alcalde en Cajeme, y creo que se siguen utilizando el desarrollo, los recursos de la Secretaría de Desarrollo Social para crear estructuras electorales. No veo mayor, como dicen ustedes, alguna estrategia que pueda distinguir a esta de las demás, ¿no? En cuanto a educación, ¿cómo andamos ahí, Juan Carlos? En materia educativa, creo que en un principio se cuestionó mucho el perfil de Ernesto de Lucas como secretario de Educación por no ser un experto en temas educativos, pero me parece que es un político que ha podido mantener una buena relación con los sindicatos y con los maestros, y de alguna forma hay paz, ¿no? Hay paz en el magisterio,
salvo los profesores de la coordinadora que siguen oponiéndose a ser evaluados. Entonces creo que en general hay paz, o sea, las escuelas están funcionando, están operando. Entiendo que en las últimas evaluaciones, en la prueba Planea, hubo un avance de estar en los últimos lugares en matemáticas y español. Ya estamos a media tabla, o sea, no estamos en los primeros lugares, pero los estudiantes de educación básica y los estudiantes de media superior están evaluados a media tabla, no en primeros lugares como estuvimos en el sexenio de Burs, no en los últimos lugares como terminó el sexenio de Padres, pero estamos a media tabla. Hay un avance en las evaluaciones en español y matemáticas, y creo que puede ser producto de la estabilidad, digamos que en las relaciones magisterio y autoridades. Pero lo que yo le señalaría a la Secretaría de Educación es que se esté utilizando como plataforma para la promoción política del secretario, que busca ser posible candidato del PRI a la presidencia municipal de Hermosillo. Es como el asterisco que yo le pondría a esa parte, de que no se utilice la Secretaría, que no se utilicen recursos públicos para la promoción personalizada del secretario que busca un puesto de elección popular. Pero si dejamos eso de lado, creo que hay un trabajo interesante en la relación con el magisterio. Se han obtenido números interesantes en las evaluaciones. Creo que lo que haría falta trabajar es en educación superior. En educación básica creo que se está trabajando bien, o sea, no están tan mal. En educación superior, en cuanto a que Sonora debe tener una oferta educativa que cumpla con las demandas del mercado, porque sí observamos, por ejemplo, grandes inversiones que vienen a Hermosillo y que requieren de profesionistas que no se encuentran en Sonora y que tienen que importarlos de otras entidades de la República y con buenos sueldos. Entonces falta una política de educación superior que le apueste a la investigación, a la ciencia, a la generación de tecnología. Entonces en esa parte creo que nos queda de ver la parte de la Secretaría de Educación. En términos generales, así veo la Secretaría de Educación. Fíjate que yo veo un poco el tema de la mejoría con respecto al sexenio pasado, más que nada porque el sexenio pasado estaba muy mal. ¿Sí me explico? O sea, no creo yo que simplemente con hacer las cosas medianamente bien en ese aspecto se mejora, pues, ¿no? Porque realmente sí. El final del sexenio pasado fue terrible con todo el tema de uniformes, o sea, vimos realmente un desmadre en ese sentido. Ahora, creo yo que si bien el perfil de Ernesto de Lucas no es el de una persona experta en la parte de educación, creo que sí en la segunda línea, en los subsecretarios, sí hay gente muy preparada en ese aspecto, Víctor Guerrero, entre otros, ¿no? Que le entienden muy bien el tema de la educación y que han tenido una muy buena relación con el magisterio, como tú decías. Creo yo que sí, el secretario está un poco distraído en sus ambiciones personales y eso provoca que se hagan cuestiones más mediáticas que realmente de estrategia de educación, pues, ¿no? Tenemos el tema de los torneos de tercias, etcétera, que no es otra cosa más que una plataforma para poder desarrollar la figura personal del secretario y que no aportan más allá en la parte educativa, ¿no? Creo yo que, nuevamente, nos hace falta ver el tema de los secretarios o de cada una de las secciones del gobierno desde un punto de vista todavía más estratégico, más hacia arriba en cuanto a política pública, ¿no? Desde detectar cuáles son las necesidades del Estado, detectar cuáles son las necesidades de las escuelas básicas. O sea, creo yo que debe ser una visión mucho más arriba que la del día a día o el de estar tratando de sacar la nota semanal o la nota mensual o la nota diaria para poder aparecer en los periódicos con cuestiones tan básicas que deberían de ser como que todos los niños reciban el uniforme que se les prometió. Pues no, eso no debería de ser nota, debería de ser lo normal. Y ahorita esas son las notas.
Así es. Yo, empezando por el secretario, si bien es cierto, Ernesto de Lucas es un vago de la política, ¿no? Me refiero vago pues en todos los sentidos, en el bueno, en el malo, en lo que es muy hábil, pero sí creo que es un perfil totalmente desperfilado, por decirlo así, ¿no? De esa secretaría. Yo me pierdo mucho entre que ahora estamos mejor que antes. Antes estaban, también hablaban de los primeros lugares. Es que yo no sé realmente cómo toman, qué parámetros son de medición para decir que estamos, no sé cuáles fueron los mecanismos que cambiaron del sexenio pasado a para evaluarse. Porque yo recuerdo también, si algo se presumía en el sexenio de Padres, era que también estaban por arriba de la... En los la primeros media. años, ¿no? Pues primero 4, 5 años. Sí. Tal vez ya el último año y medio, porque empezó a salir mucho de la cloaca esta de los uniformes, de la corrupción. Después empezamos a ver escuelas que estaban en estados, pues... Sí, la transformación educativa famosa. Exactamente. Entonces... Pero en también resulta ser que en 2 años se ha hecho lo que en 50 años no se ha hecho. Entonces, también, yo no sé, por eso yo ahí sí, bueno, no tengo elementos como para poder emitir un juicio de cómo va la educación. Nos decían que estábamos por arriba de la media, creo que en matemáticas, algo así, luego el último no salió tan bien. Bueno, no sé. Son diferentes también rubros en los que compiten, ¿no? Con diferentes calificadoras. Entonces, por ahí, en cuanto a lo de la paz que tiene con los sindicatos, ahí sí difiero porque hay un movimiento magisterial sonorense, se llama, de los que han sido maestros cesados y que han sido reprimidos, ¿no? Hay que recordar aquel de Guaymas, que lo suben sin ninguna orden de aprehensión y se lo llevan, ahí está grabado, ¿no? En YouTube y en varios medios lo replicaron en las redes sociales. Encadenaron casas de maestros para que, así literal, ¿no? Les encadenaron para que no salieran, o sea, les encadenaron de las cocheras cuando eran las evaluaciones, para que no salieran pues no sé, a transmitirle a sus compañeros lo que ellos creen que es una aberración esta reforma electoral. En fin, creo que el secretario está distraído también en sus aspiraciones para la alcaldía y que el trabajo lo están haciendo los subsecretarios. Insisto, no creo que sea el perfil adecuado el del secretario y eso lo estamos viendo desde ya sus aspiraciones políticas, ¿no? para la alcaldía. Bueno, entramos a salud. A salud, el ISTESON, por ejemplo. El ISTESON no ha logrado resolver la problemática del abasto de medicamentos. Sigue persistiendo la queja de que no hay medicamentos a la hora de que se los recetan a los derechohabientes. También, ¿verdad? Las farmacias. Sí, exactamente. Hay desabasto de medicinas en los centros de salud. Creo que el reto en materia de salud es que haya medicamentos para las personas que así lo exijan, que así lo requieran, porque sigue habiendo reportes de que no se le está otorgando a las personas suficiente medicina. El proyecto más importante que tiene en materia de salud es este Hospital General de Especialidades que se va a construir ahí en la calle Colosio y que ha generado una problemática ahí con los vecinos. Es como que la estrella en materia de salud, pero yo creo que hace falta trabajar en mejorar el abasto de medicamentos en los hospitales. Entonces, digamos que no veo con respecto a la administración anterior un avance significativo en esa parte de atención a las personas. Entonces sí. Qué curioso, ¿no? Que no abastecen hasta el medicamento más básico, incluso con déficit de personal, y te quieren construir un hospital de primer mundo. Ya nos mostraron un video hasta con helipuerto y una cosa, bueno, espectacular, ¿no? Como si es como un hospital de Berlín, no sé, algo. Y no pueden, o sea, ¿cómo puede ser eso? Que el Hospital General pues lo tienen casi tirado, ¿no? Con equipo también ahí en desuso. Entonces,
¿Tú cómo ves ese, por el lado de salud, Daniel? Fíjate que yo creo que el tema del seguro popular sigue dañando muchísimo las estructuras de salud de los estados, incluido Sonora. O sea, creo que eso va a ser un problema que vamos a tardar 20 años en poder resolverlo cuando, digamos que irresponsablemente se pasó esa, pues digamos que esa responsabilidad a las secretarías de salud, a los sistemas de salud estatales, cuando no estaban preparados. O sea, tenían muchísimos años tiene que haber sido mucho antes empezar a prepararse para poder soportar toda esa carga, y toda esa carga lleva al tema del desabasto de medicamentos, al tema de falta de personal, el tema de instalaciones deterioradas. Creo yo que lo que yo destacaría en la parte de salud que se me hace muy importante es el tema del combate al dengue. O sea, acuérdense, el último año del sexenio anterior fue una epidemia, todo el primero de este, fue una epidemia tremenda de dengue. Creo yo que este par de veranos nos ha ido mucho mejor con el dengue. Creo que eso es señal de que hay gente que sabe de los temas de epidemiología dentro del gobierno. El subsecretario de epidemiología, sé que es una persona muy preparada y que conoce muy bien estos temas y que sabe pues de esto. Creo yo que también destacaría que se está desarrollando la infraestructura en Sonora. Obviamente falta mucho, pero ya tenemos un nuevo hospital en Nogales, por ejemplo. Se ha desarrollado temas de los que están cerca de la sierra, por ejemplo, también en Moctezuma, creo hay un hospital que está haciendo un buen trabajo. En Obregón, lo nuevo que viene ahora aquí para Sonora, creo que por ese lado, qué bueno, eso es muy importante. Pero nos falta nuevamente verlo desde un punto de vista más estratégico. Faltan escuelas de medicina en Sonora. No son suficientes lo que tenemos ahorita. No estamos ahorita en este momento preparando médicos, enfermeras, paramédicos suficientes para darle batería a esa nueva infraestructura que estamos creando. Vamos a tener que importar de otros estados, de otras partes, médicos y profesionales de la salud. Entonces, creo que si ya tenemos pensado, si este hospital del que hablaron ahorita, ya se venía pensando desde hace varios años, era un proyecto que venía desde antes, pues desde antes también te tienes que preparar y decir, ok, para ese hospital necesito formar tantas enfermeras, tantos médicos. Hay que prepararse desde antes y hay que hacerlo desde antes, no construir el lugar y luego ver cómo lo llenas. ¿Me explico? Ahora, creo yo que el tema de ISTESON es un ente completamente aparte, ¿no? O sea, su peculiaridad de ser un sistema de salud y un sistema de pensiones al mismo tiempo, que es algo, creo que nomás hay otro sistema igual en México, creo que ya no existe ese sistema igual aquí en México, lo vuelve un tema muy complejo, muy difícil, que al ser también un órgano descentralizado del gobierno, es también difícil la parte de la fiscalización, o es más complicada la parte de la fiscalización. Viene de un saqueamiento tremendo en tiempos pasados, de ¿no? Siempre, ¿no? No solamente el sexenio pasado, de siempre. Yo creo que a partir del gobierno de Beltrones se empieza a dar ese... Porque yo recuerdo, funcionaba perfectamente bien, era de lo mejor el ISTESON. Mi abuela, mi mamá lo utilizaban y después se empieza a volver la caja chica para las campañas y para algunos los directores, subdirectores, y cada vez se fue acrecentando ese saqueo. Sigue teniendo, creo yo, una atención de calidad. O sea, creo que hay pues buenos especialistas, buenos médicos, pero la parte de infraestructura y de insumos es donde se queda muy corto, ¿no? Porque no les alcanza el dinero, porque el dinero que entra al ISTESON, que debería irse directamente, porque se jala de las nóminas de los empleados, debería irse directamente a la institución, pasa por muchos filtros, pasa por muchas manos y no llega realmente el recurso para los insumos que se necesitan. Pues por eso batallan para rayos X, por eso batallan para los medicamentos, por eso batallan para muchas otras cosas. Ahí creo que la parte de personal sí está cubierta. Lo que nos hace falta es la parte de infraestructura y de recursos. Así es. No, está totalmente en una situación precaria, ¿no? El ISTESON, además, yo creo que las pensiones grotescas estas lo tienen
pues contra la pared, ¿no? Y lo seguirán teniendo algo, porque no había una reforma. Exactamente, de ahí se hizo, no sé con qué sentido el actual director Clausen pues sacó, ¿no?, a relucir estas grotescas pensiones, y bueno, ahí se suspendieron creo que por 2 meses, no sé, según se daba la investigación, otra vez ya están todo el mundo recibiendo. No sé cuál sería la intención de sacar eso, cuál era el objetivo, pero bueno, pues tal vez justificar, ¿no?, el funcionamiento tan jodido que tiene ISTESOL. Bien, la Procuración de Justicia, ¿cómo ven? Bueno, en general el tema de seguridad pública creo que es el más grave y el más importante que tiene el Estado en este momento, ¿no? Los índices de asesinatos en el sur del Estado, los asesinatos de mujeres, los feminicidios en el sur del Estado, el tema de los delitos patrimoniales en Hermosillo, es decir, robo a casa habitación, asaltos, robo a negocio, el asunto también de inseguridad en general en todo el estado, es como el enorme pendiente que tiene ahorita la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces yo creo que ahí ha hecho falta coordinación entre las policías estatales con las municipales. Es un tema pues muy manoseado ya, el de la falta de coordinación entre policías estatales, federales y municipales para combatir el crimen. Entonces eso ha generado la desesperación por el tema de no controlar el tema de la inseguridad, ha generado vicios, por ejemplo, en la relación que hay entre la Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial, en donde, saltándose el nuevo sistema de justicia penal con tal de mandar mensaje a la delincuencia, que a lo mejor puede ser que funcione, pero es violatorio de los derechos humanos y del espíritu del nuevo sistema de justicia penal, se le está dictando prisión preventiva a cuanto ladrón o presunto ladrón es detenido por la Fiscalía General de Justicia. Y vemos ahí el asunto de Cassandra, ¿no?, el último que ocurrió en operativos muy mediáticos hacia casas de empeño para mandar un mensaje de que están inhibiendo el robo y que están inhibiendo la recepción de objetos robados en estos negocios, pues se llevaron entre las patas a esta persona. Y sí veo ahí, me acuerdo yo del caso del veterinario, de Luis Arístides, en donde no ha quedado clara si su detención fue correcta, si le sembraron o no le sembraron droga, que desecharon creo que en ese entonces Procuraduría se desistió de esa acusación, pues por algo, sí. Por algo sería, ¿no? El caso de Jorge Morales, en donde una persona, un adulto mayor, sí, le pagaron para que lo fuera a denunciar. Sí veo ahí cosas raras en materia de procuración de justicia, pero el enorme pendiente es en seguridad pública. En seguridad pública, quizá los altos niveles de inseguridad y que no se ha controlado esa situación están provocando fallas en la procuración de justicia y en la relación con el Poder Judicial. Entonces sí veo ahí un foco rojo en materia de seguridad y que lo están viviendo las personas, ¿no? Y aquí, pues, aunque los ciudadanos le atribuyen a la autoridad más cercana, que son los alcaldes, el combate a la inseguridad, sí siento que ha hecho falta mayor coordinación entre el Estado y los municipios para combatir la inseguridad. Me llama mucho la atención en la postura del gobierno del Estado al negarse a aceptar una alerta de género en Cajeme que traería estrategia, recursos y metodología muy clara para combatir la violencia contra las mujeres. Me parece que fue un error no admitir una alerta de género o trabajar para que no se admitiera una alerta de género para el municipio de Cajeme, donde pues hay un problema muy grave con los asesinatos de mujeres y la violencia contra las mujeres. Entonces sí veo un problema importante en materia de seguridad en delitos patrimoniales, en delitos de alto impacto y en delitos cometidos contra las mujeres. Y eso está provocando una relación rara entre el Poder Judicial y la Fiscalía, que puede llegar a cometer abusos, una ausencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, una ausencia de los contrapesos, o sea, los contrapesos para que esto no ocurra no están. Entonces sí yo vería un foco rojo ahí
en materia de seguridad pública y de procuración de justicia. Yo pienso que una de las raíces de este conflicto, de esta situación, es que el tema de los recursos materiales, el dinero como tal, se ha ido completamente a la parte de seguridad pública. Tenemos un C5 flamante, recién construido, tenemos una inversión histórica en temas de patrullas y armamentos y etcétera, pero no tenemos la inversión adecuada en la parte de procuración de justicia, y aquí entra el sistema de justicia penal, el nuevo sistema de justicia penal, que hubo tanto retraso anteriormente, sí está mal que sigamos viendo hacia el pasado. Simplemente no se hizo. Exactamente, nada. Sí está mal que sigamos viendo el pasado, pero no podemos dejar de verlo. ¿Sí me explico? Que un tal atraso, una tal inacción en ese sentido, que los recursos que se necesitaban pues tenían que ser extraordinarios, y la realidad es que no han llegado. No estamos listos ahorita para todo el tema de las policías científicas, de cómo hacerlo, pues, ¿no? Y creo que ha habido escándalos mediáticos totalmente innecesarios que no tenían razón de ser, pues, ¿no? Que fue el tema de Cassandra, el tema de la locutora de Caborca, donde lo que ha destacado de la parte de procuración de justicia ha sido eso, ¿sí? No ha sido los posibles logros que se hayan realizado. Destaca la inversión en seguridad y las malas acciones o el mal desempeño de la Procuraduría, o en este caso de la Fiscalía, en los temas de cómo se maneja mediáticamente la presión preventiva, etcétera, lo que hemos visto, pues. Entonces, creo que al fiscal le hace falta un buen equipo de comunicación, o sea, cómo no ha sabido comunicar realmente lo que se está haciendo en la Fiscalía en cuanto al nuevo sistema de justicia penal, en cuanto a la apremiante necesidad de recursos para poder llevar de donde estábamos a donde queremos ir, o a donde el sistema nos dice que debemos ir. Y coincido completamente contigo, Juan Carlos, en el tema de esa tensión que se crea con el Poder Judicial, porque esos escándalos mediáticos entonces se van hacia los jueces, pues, ¿no? Y el juez dice, oye, a mí, ¿por qué me avientas esta pelota cuando tú estás haciendo esto mal? Pues, ¿no? O sea, no es conmigo, el tema es contigo, y cómo armas tus casos, y cómo pides una prisión preventiva en este tipo de casos, y luego el foco mediático es para mí, pues no. Aunque el Poder Judicial ha sido cómplice, ¿no? El Poder Judicial ha sido cómplice. Sí, pero involuntariamente. En el caso de Cassandra, porque el juez tiene la libertad de admitir o no admitir la prisión preventiva. Así es. Y más bien yo veo un Poder Judicial que cumple los deseos de la Fiscalía General de Justicia. De hecho, yo jamás había visto un juez presentándose en un medio de comunicación para justificar por qué la medida cautelar. Es que no debería de ser. No debería ser. No debería ser. Y se presenta, o sea, y además los expedientes tendrían que ser secretos. No debería de ser esto un tema mediático tan fuerte. O sea, debería de ser, oye, yo socialmente, yo ¿no? no veo tan mal que un juez se presente. Creo que sí le abona, pues, sí abona porque por años ha sido impenetrable el Poder Judicial, años ha sido impenetrable. Entonces, sí, yo como periodista, pues, que magnífico que el juez dé la cara, ¿no? Por supuesto, es una excelente nota, pero no... Terrible ver las justificaciones que da el juez. Sí, pero... Exactamente, es una buena nota periodística, pero al final de más cuentas terrible, se juzga y se procesa al público. Y más terrible la exhibición que le dieron a los MP, ¿no? No veo independencia del Poder Judicial. Veo ahí como que hoy hay una relación. Siempre ha habido, ¿no? Que siempre sí, pero hoy como que se ha acentuado. Okay, o sea, veo así, o que mediáticamente ya la vemos más. Sí, los veo muy así, muy pegaditos. En comparación, así más rápido, entre esta administración y la pasada, ¿cómo ven yo, bueno, lo contesto yo antes y ahorita me dicen ustedes, yo no veo mucha diferencia. Si en la pasada tuvimos un caso de la China, por ejemplo, ¿cuál otro? Gisela Peraza, ¿no? Que es lo más así, ¿no? Característico de ese sexenio en cuanto a justicia. Pues hoy tenemos los niños, los de la venta de niños. O el caso aquel del jovencito que mataron en San Carlos, que deja a una señorita y sale el papá. Hay testigos que los vieron discutiendo, que llega un carro, lo sube, y después resulta que no, que se fue caminando, y por ahí otros
jóvenes de estos de aspecto cholo, como dicen, ¿no? De Guaymas, pues se supone que lo matan por quitarle el celular, muy raro, ¿no? Y ahora pues tenemos estos casos del Aristides, el veterinario, que supuestamente un ardua investigación, como un trabajo de investigación, lo pagan en el estacionamiento de un súper. Cuando es una investigación muy ardua, como dicen ellos, pues sigue la huella del dinero, ¿no? ¿A dónde va a parar? Bueno, lo paran. Supuestamente no puede comprobar la procedencia del dinero. Yo no sé si la Fiscalía o Procuraduría en ese momento tuvo elementos para decir que era de procedencia ilícita. Creo que hasta donde yo sé, no. Y después, a los 2-3 días, sale que también traía droga, ¿no? Bueno, y ahí está en la cárcel. Está el caso también del señor que cachetea a la hija en la Plaza Bicentenario. Un caso mediático muy de esos así, muy como un talk show, ¿no? Muy hecho, ¿no? Pues los casos que ya mencionamos de la locutora, de Cassandra. El caso a mí que se me hizo gravísimo y no fue muy rebuscado, fue el de los macheteros, ¿no? Cuando en Navojoa exhiben la mala preparación de los policías municipales de Navojoa, un machetero ahí que anda drogado, sale el procurador al otro y decir, nosotros no nos vamos a arriesgar a que nos maten, ¿no? Y a los 2-3 días pues se avientan como 3-4 de los llamados macheteros, ¿no? Que más bien parecían ejecuciones. Entonces, ese tipo de procuración de justicia pues son de cortes de regímenes autoritarios, ¿no? De autoritarismo. Entonces es donde veo yo y no veo una diferencia quizás sí veo una pequeña diferencia que creo que ha sido, o sea, más severa la actual, ¿no? Con ese tipo de más, voy a decir, troglodita. Rudeza. ¿No? Así es, Rudeza. troglodita, para decir. ¿Tú cómo ves si comparamos entre administraciones, la pasada y esta, en cuanto a la procuración de justicia? Creo que el tema persiste en lo que comentábamos ahorita, en una falta de recursos para la procuración de justicia, en la falta de capacitación. Yo no sé si se ha capacitado lo suficiente a los ministerios públicos, a los policías investigadores y demás, y en la falta de contrapesos, falta en la integración, por ejemplo, de los órganos ciudadanos que vigilan el tema de seguridad pública, el tema de procuración de justicia. Veo órganos ciudadanos a modo. La Comisión Estatal de Derechos Humanos ausente totalmente, no ha fungido como contrapeso ni el sexenio anterior ni este sexenio, y entonces no hay frenos para los excesos como esto de los macheteros, que si tú lo sometes a consulta popular, una consulta pues pública, van a decir mátenlo. Exactamente, es una medida mediática, es una medida popular, porque no hubo críticas a la gente, pero es una medida muy cuestionada en materia de derechos humanos, pues que se le procese, no que se les mate a los macheteros. Entonces, en una desesperación por el tema de la inseguridad, toma la decisión de, en cuanto a macheteros se encontraban los policías estatales, matarlos, ¿no? Sí. Matarlos. En cuanto a macheteros sea detenido, vincularlos a proceso y dictarles prisión preventiva, aunque el nuevo sistema de justicia penal no ameritaba la prisión preventiva, que son acciones mediáticas y son acciones populares, pero que contravienen los derechos humanos. Entonces, sí, yo creo que en materia de derechos humanos, sí, ambas administraciones quedan a deber y no veo un avance en ese sentido. Ahora, ahorita, bueno, si nos toca oportunidad de platicar de la conformación de los órganos ciudadanos del Sistema Estatal Anticorrupción, la forma en cómo se dieron las designaciones de fiscal general de justicia, de fiscal anticorrupción, y el de las electorales. Exactamente, creo que no fueron lo suficientemente independientes del poder. Totalmente. Yo la similitud más importante que veo, aparte de lo que ya comentaron ustedes, que estoy de acuerdo, es en una total falta de estrategia de comunicación. O sea, recordemos el perfil del procurador anterior, también muy mediático, que salía a declarar, pésimo, ¿no? con una nula, creo, capacidad de poder, no sé, transmitir pues lo que él quería, era más un protagonismo, ¿no? Lo recuerdo
en un intento de arresto, era de un caso muy sonado aquí, él vestido de Sí. chaleco, ¿no? Sí. Y casi con la pistola fajada. Pero una emulación a lo que Mancera fue, ¿no? Exactamente, entonces creo que no, creo que este procurador igualmente o esta fiscalía más bien, le hace falta una adecuada estrategia de comunicación, ¿no? Donde los casos no se ventilen de esa forma, donde se dé a conocer realmente lo que se esté haciendo o la falta de recursos o por qué no se logra lo que no están logrando, sin destacar por este tipo de cuestiones que ha destacado hasta ahorita, ¿no? El fiscal, recordemos que es un fiscal por 9 años, o sea, este fiscal va a ser transeccional, entonces podría ahorita sentar unas buenas bases para sus siguientes 7 años, pues. Entonces creo que ha hecho falta que alguien lo asesore en ese sentido de qué es lo que se tiene que hacer ahorita para que en los próximos años poder mejorar en ese sentido. Muy bien. Bueno, ya repito, nomás en un minuto y medio, lo de la Fiscalía Anticorrupción, como ves, y para posteriormente nomás lo bueno, lo malo y lo pendiente o lo feo de para cerrar. La Fiscalía Anticorrupción, bueno, ya comentamos ahorita algunos casos documentados o investigados de una manera extraña. Creo que la Fiscalía Anticorrupción le ha hecho falta aportar trabajo sobre alcaldes y de funcionarios emanados del PRI y de la actual administración, porque no hemos sabido de acciones contundentes en ese sentido. Una denuncia del registro civil nada más, ¿no? Hay una denuncia del registro civil. ¿Y lo del presidente de San Javier? Si bien es cierto que la PGR detuvo a Guillermo Padres, es cierto que una parte de la investigación la aportó la Fiscalía Anticorrupción, creo que en esa parte cumplió, o sea, Padres está en la cárcel, hay procesos abiertos contra... Pero sí hay que desmarcar porque no es por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Acuérdate que esa denuncia que tiene Padres es de 2013, ¿no? Sí, exactamente. El punto de inicio es la denuncia del movimiento de los malnacidos. Así es. De los malnacidos. Pero la PGR toma como base la investigación de origen que hizo la Fiscalía Anticorrupción y la termina. Sí, el tema de los uniformes, ¿no? En el asunto de los uniformes. O sea, Padres está en la cárcel por el asunto de los uniformes, una investigación que inició la Fiscalía Anticorrupción de Sonora. Y entonces la toma la PGR y la PGR la termina y es como procesan a Padres. Entonces sí, en esa parte hubo colaboración de inicio, aunque la PGR termina de hacer el trabajo. Y aunque le hayan negado no sé cuántas órdenes de aprehensión o por amparos, ¿no? Que la Fiscalía jamás pudo jalar a Padres, pues un juez federal inmediatamente, creo que a la segunda solicitud de orden de aprehensión de la PGR, entonces sí se la concede, pero a la PGR... Pero bueno, finalmente Padres está en la cárcel y a la gente lo que le interesaba era pues eso. Sí, así es. Entonces creo que en esa parte pues, cumplieron. En la parte está un exgobernador ya bajo proceso, ¿no? Está un exgobernador bajo proceso, hay varios secretarios del gabinete bajo proceso, los que están detenidos en Estados Unidos a la espera de ser recibidos por la Fiscalía Anticorrupción, Villalobos, Romero. Y Roberto Romero. Tuvieron bajo proceso, o tienen bajo proceso al exsecretario de Zagarpa. Al exdirector de Auditoría Fiscal, a Valentín Castillo Garzón. O sea, sí tienen algunos casos. Me queda de ver la Fiscalía Anticorrupción en el tema de la administración municipal anterior en Hermosillo. Yo no sé por qué no hay procesos contra López Caballero o no se conocen, porque igual que en el estado, el alcalde de Hermosillo se ha venido lamentando estos 2 años de cómo le dejaron la administración, pero eso no se ha traducido, en demandas. No sé, creo que dice el alcalde que hay denuncias. Que sí puso denuncias, pero la Fiscalía no le ha dado seguimiento. Me parece raro ahí que actúan contra unos y contra otros no, o sea, ha sido selectiva en ese sentido. O sea, como que hay exfuncionarios habilitados para ser perseguidos y hay exfuncionarios que no tocan, pues, ¿no? Que no tocan. Entonces, sí creo que hay un uso político de la Fiscalía Anticorrupción en ese sentido, aunque dentro del uso político pues ha tenido estos resultados de que hay exsecretarios bajo proceso y hay un exgobernador encarcelado. Daniel. Me da la sensación como que la Fiscalía Anticorrupción se creó para 1 año y medio. O
sea, Sí. Trabajó muchísimo, fue nota prácticamente diaria, que iba a declarar Bernardo Campillo, que iba a declarar que iba a declarar el otro. Durante año y medio fue lo que más se vendió mediáticamente. Y hasta hace unos meses, completamente desaparecido el trabajo de ellos. O sea, no hay una, pues, no se ve pues lo que esté haciendo algo. A lo mejor así está pensado, así debería de ser, pero lo último que supimos de la Fiscalía Anticorrupción fue las declaraciones del fiscal cuando hablaba que si liberaban al hijo de Guillermo Paredes, tenían que liberar a Guillermo Paredes. Después lo negó, se hace un zipizape ahí, pero creo que eso ha sido lo último que hemos sabido realmente de la Fiscalía Anticorrupción. Creo que hace falta demostrar que esa fiscalía no fue creada para un año y medio y no fue creada solamente para meter a la cárcel a los exfuncionarios. Se crea para que en los funcionarios actuales también haya consecuencias a quienes cometan actos ilícitos o quienes utilicen el servicio público para enriquecerse. Y sabemos que hay casos, pues, ¿no? Se conocen o se escuchan por lo menos. Entonces, deberíamos de estar viendo una Fiscalía Anticorrupción haciendo un trabajo para la administración actual, no solamente para la administración anterior. Eso sería lo que yo pondría también en tela de duda, el tema del uso político para la misma, el uso de un garrote para mantener callado a la oposición, que ha sido para lo que se ha utilizado hasta ahorita en la parte política, en la parte mediática. Sí, porque al final de cuentas la oposición, en este caso el PAN, ha accedido a pues la gran mayoría de las iniciativas, ¿no? Pues, o por ejemplo con el alumbrado público, en el endeudamiento. Al final de cuentas ha cedido pues el hecho, ¿no? Yo creo que la Fiscalía Anticorrupción, ese era el reto, ¿no? El que después, porque era relativamente fácil perseguir a los de la administración pasada, ¿no? Y después de eso, que iba a venir con la actual. Creo que ha sido meramente un uso político, lo veo como, a final de cuentas, como un elefante blanco. De hecho, ni siquiera sabemos, no hay la transparencia para saber cuánto nos está costando la fiscalía. Tú buscas y no hay información de cuánto nos cuesta, pero sí se antoja bastante onerosa, ¿no? El uso que se le ha dado, muy peligroso, a mi gusto, para el Estado de Derecho. Por ejemplo, la intromisión que tuvieron en el proceso de selección de la Unison. Me parece lamentable, fue un numerito bastante, pues que evidencia, ¿no?, ese uso político que se le ha dado a la Fiscalía Anticorrupción. Me parece muy lastimoso que un gran activista como lo fue Odrasir Espinosa, el actual fiscal anticorrupción cuando fue el director jurídico de Sonora Ciudadana, con logros buenísimos, la rebelión de los enfermos, el haber ganado, el ser el primero que gana una demanda contra Seguro Popular, a lo mejor aquella que no le querían pagar, ¿no?, de esclerosis múltiples, que no le querían pagar su medicina. Bueno, muchos logros, ¿no? Ya lo sabemos, Sonora Ciudadana marcó un precedente en cuanto a eso. Y me parece ser que tristemente es una historia más de un excelente activista que llega a la burocracia y el sistema se lo come, lo envuelve y lo come, y ha estado trabajando a favor de ese sistema. Eso es innegable. Hay un caso que me llama mucho la atención, hablando de la justicia selectiva aún a la oposición, que son los famosos terrenos del cantinero. Ahí está, coinciden, yo por lo menos he platicado, por no exagerar, unos 8 o 10 abogados, todos coinciden que es el caso más fácil de consignar, y ahí está, es un fraude evidente que se le hizo al erario de Hermosillo. Y bueno, pues poco se habla de ello, ¿no? Ni siquiera se ha mencionado quién fue el notario público que avaló esa firma del cantinero. Y pues eso llega hasta la administración esta de Javier Gándara, ¿no? Y uno lo que le queda, bueno, pues hay las cúpulas, entre ellos se entienden, y ese concepto muy identificado que le llaman PRIAN, ¿no? Que son entre esas cúpulas, pues hay entendimientos, se tapan con la misma cobija y entre ellos no va a pasar nada, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas pendientes. Está lo del el caso de Jorge Morales, que la denuncia que lo tiene, bueno, lo tuvo en la cárcel, ahorita sigue llevando el proceso en libertad, pues es la denuncia de Alberto Carmelo Cid, este viejito que él mismo declara, y que fue un trabajo de la esposa de Jorge Morales, Katia Félix,
Y él mismo declara, me llevaron a mí a una oficina, firmó unos papeles, me dieron 1,400 pesos, yo no sabía, yo no conozco a Jorge Morales, no sabía lo que estaba firmando. Y ahí es donde hay ese evidente contubernio entre el Poder Judicial y las Procuradurías, o en este caso la Fiscalía Anticorrupción. Yo no sé por qué el juez inmediatamente es para que se hubiera desechado, ¿no?, ese caso ya, ¿no?, por evidente violación al debido proceso. Bueno, en fin, ok, vámonos ya con lo bueno, lo malo, así en una palabra, lo bueno, y lo malo y lo pendiente. Lo bueno, pues Padres está en la cárcel. ¿Lo malo? Lo malo, la conformación de los órganos del sistema estatal anticorrupción cuestionados y muy apegados a los deseos del gobierno del Estado. Ok, lo bueno. Lo bueno, yo destacaría la parte económica. Lo malo, malas estrategias de comunicación en muchas áreas. Y lo pendiente, pues yo creo que la parte política, creo que tienen muchos pendientes, ¿no? Creo que hay varias ollas de presión ahí a punto de tronar. El tema de los yaquis, temas aquí también internos de relación con algunos ayuntamientos, el ayuntamiento de Nogales, etcétera. Creo que eso es lo que nos faltó platicar, la parte política. Yo voy a empezar con lo malo, lo pendiente, y bueno, para no verme tan negativo con lo bueno. Lo malo, un gobierno de simulación, yo lo veo así totalmente muy, creo que ha sido la característica de este gobierno, la simulación. El uso de las instituciones con tintes políticos. Lo pendiente, el ataque a la corrupción, pero hacia ellos, hacia el interior, hacia la misma administración. Y lo bueno es que ya pasaron 2 años, quedan menos, quedan 3, no, un poquito menos, 4, diría Peña Nieto. Eso es lo bueno. Bueno, eso fue Sala de, muchas gracias. Esto fue Sala de Tópicos, somos opción original y independiente, iba a decir. Bueno, ya, vámonos porque ya es muy tarde, vámonos, gracias.